igualito acá. Lo primero tenemos que ver es dónde está la muesca. ¿En qué parte estaría? ¿Esta? No, no está. ¿Esta? Vamos con uno. Sí, está bien, no hay problema. Es este de acá. Ahí se va hacia este lado. Pero veamos la parte media. Tiene que salir de esta zona. Debe ser esta de acá. Este tiene que ser. Este de acá. ¿Ya? Entonces vamos a revisar. Aquí está la cisura de Silvio que se va hacia esta zona de aquí. Hacia esta zona. No hacia acá abajo, hacia esta zona de aquí. Vamos a ver su anterior, surco anterior, ascendente y posterior. Por eso se forma un triángulo en toda esta zona. Este es el orbitario y este es el opercular. Luego, toda esta zona de aquí, de la muesca, vemos, toda esta zona es el área precentral. Ahora, luego tenemos los dos surcos. Aquí está el surco frontal inferior y luego tenemos el surco frontal superior de esta zona, para los giros, ¿no? Acá está un poco desorganizado, pero es cuestión de imaginar. ¿Ok? Y aquí está esta cisura que es la cisura de Rolando. Esta zona es la parte sensitiva y este de acá es la parte motora. ¿Ok? En la parte sensitiva es 3, 1, 2. ¿Ya? Y inclusive se divide en A y B. El 1A, 2B. Entonces, en la siguiente clase que yo le voy a dar, vamos a ver cómo es que se divide para estudiar la parte interna. ¿La clase va a ser lo de los bovinos? ¿Cuál? No, eso es en la clase con el doctor Frank, el jueves. El jueves vamos a hacer fibras. Y ahí sí, cada uno de ustedes va a empezar a disecar, ¿no? Pero primero tienen que saber todo lo anterior. Ahora, en base a eso, a lo que estamos viendo, a ver, otro aparte de este. 3 nomás han sacado, no creo. Plástico, Los que están en agua. Tráeme todo ello, por favor. No lo toques. Bueno, es alcohol, pero igualito. No lo toques para que no te dañes tu mano. Ya está. Perfecto. Entonces, Ay, cuidado, señor. igualmente. Nosotros lo que estamos viendo, este es el valle silviano. Empezamos a ver toda esta zona es la cisura de Silvio para poder dejar la parte temporal. Y no lo voy a poner aquí porque este sí es humano. ¿Ya? Seguimos hacia este punto y esta zona de acá. Este sería el anterior. Aquí está el orbitario. El ascendente que está asociado a este punto, ¿no? El ascendente triangular, y esta es parte del opercular. Entonces, esta zona de acá, siempre busquen el signo omega, por favor. Siempre, ¿no? Este es el de Rolando. Por delante es el prerolándico motora, por atrás es el sensitivo. Siempre busquen esta zona. ¿Ya? Luego, tenemos el surco frontal superior, el surco frontal inferior, el surco frontal inferior, y luego tenemos las tres zonas, ¿no? Este de acá, que está pegado al área 4, que es el opercular. Este es el opercular. Sigue otro surco que está dirigido hacia esta zona, que es esta zona de aquí, es parte, ¿cómo se ve en este surco? Ascendente. Bien, ascendente. ¿Ok? Y esta zona de acá anterior. Toda esta zona es triángulo, solo que está un poco destruido. ¿Verdad? Y el orbitario que está hacia esta zona, porque el orbitario es todo esto. Por consiguiente, lo que se ve en la cara externa, esta zona de aquí es orbitario. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, para continuar, en la cara inferior nosotros tenemos dos surcos. Uno, que es el surco que está tapado en esta zona, que es el surco olfatorio. El surco olfatorio. ¿Okay? Medial al surco olfatorio tenemos el giro recto. Este de aquí es el giro recto. Surco olfatorio. Y después tenemos el surco en H. Aquí es H. Puede ser X o puede ser T. ¿Ok? Puede ser X o puede ser T. Este surco en H va a dividirlo en 4 giros.
un giro anterior, posterior, lateral y medial. El giro anterior y posterior está... la parte infraorbitaria y la zona orbitaria tiene dos funciones. Uno, memoria y trabajo. Memoria y trabajo. ¿Ok? En el caso del trabajo es el anterior y el posterior. El anterior está relacionado con la recompensa. El posterior está relacionado con el castigo. El sentimiento de castigo. El lateral está relacionado con reconocer rostros bellos o no bellos. ¿Cuál sería? ¿Alguien? ¿No han estudiado? O reconocer imágenes bellas para una persona, ¿no? Bellas, no bellas. ¿Ok? Entonces, este de aquí es la memoria. Trabajo. Memoria, ¿no? Por ejemplo, que a ustedes les guste un área, por ejemplo, anatomía. ¿No les gusta anatomía? A ver, más o menos de esa manera. ¿Ok? Pero está relacionado con ello. ¿Por qué? Les doy este ejemplo, que puede ser rostros, puede ser otras opciones, porque existe un área que evalúa los rostros. ¿Cuál es? El área 22. 39, ¿no era? Es en 39. la parte del Wernicke, inclusive. Algunos lo catalogan Wernicke porque está en el Hedge, ¿no? ¿Cuál sería? Aquí tenemos una muesca, miren ustedes, esta muesca. La muesca de Notch o pre-occipital, en esta zona está el área. ¿Cómo se llama esta área? Este es el área del reconocimiento de los rostros, que si está alterada, ¿qué va a dar? Prosopagnosia. Prosopagnosia, alteración del reconocimiento de los rostros. ¿Cómo se llama esta área, chicos? 39. 37. Ah, Porque está en el área más inferior de los rostros, chicos, de los rostros. ¿Ok? Entonces, aquí es un ejemplo de los rostros bellos, no bellos, pero en realidad son cosas que a uno le gusta y cosas que no les gusta. ¿Ok? Muy diferente al área prefrontal. El área prefrontal es toda esta zona de aquí, la parte más anterior, que no tiene una división exacta, ¿sí? No tiene una división exacta, que está relacionado con qué áreas? 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12. Que está relacionado con 1, parte del juicio, emociones. cálculo, ejecución o planificación. ¿Ok? Juicio, cálculo, ejecución o planificación. Y obviamente relacionado con el sistema límbico y olfatorio. ¿Por qué? Porque en la área infraorbitaria, la parte orbitaria, está el fascículo uncinado que va a dirigirse hacia el lóbulo temporal superior. En la parte más anterior, en la cara externa, se va a encontrar la amígdala, el núcleo amigdalino. ¿Y para qué sirve el núcleo amigdalino? Todo lo contrario a una persona amarga. Evitar que pase algo que pueda generar Control de emociones. claro, un control de emociones, pero hacia el lado negativo. Por ejemplo, que uno piense, no tengo ganas de ir al baño, pero tiene que ir al baño. Si está lesionado, ¿qué genera? Que uno orine en este lugar. O que uno tenga que salir con ropa, pero sale sin ropa, por ejemplo, ¿no? A eso se trata. ¿Ok? Entonces hasta ahí hemos visto ya parte de la frontal y parte del orbital. Ahora tenemos parietal. En el caso del parietal, nosotros, después de ver la muesca, ¿qué más vamos a tener? En esta parte de la muesca de noche tenemos el área sensitiva. En esta área sensitiva, lo que es este surco, que es el surco postcentral. El surco postcentral tiene dos ramas. Este de aquí es el surco postcentral, que tiene una rama ascendente y una rama interparietal. Una rama ascendente y una rama interparietal.
La rama interparietal lo va a dividir en un giro parietal superior y un giro parietal inferior. Pero sorpresa, ¿no? Quedan dos en esta zona. Y ahí está el giro supramarginal y el angular, porque forma un ángulo supramarginal. Y nosotros vemos en esta zona que aquí ya estaría el temporal porque este es el silviano, ¿no? Este es el surco temporal superior y este es el surco temporal inferior. Aquí está el giro temporal superior, el giro temporal inferior y esta zona sería, ¿qué sería este de aquí? Este de aquí, el giro temporo-occipital lateral, giro temporo-occipital medial y esta zona de acá es el paripocámpico. Paripocámpico, surco colateral, giro temporo-occipital medial, giro temporo-occipital lateral. ¿Ok? No se confundan, ¿no? Este es el inferior, temporal inferior, temporal superior y este es el giro temporo-occipital lateral. Doctor, ¿no hay temporal medio? Ajá, no son tres temporales. Aquí está, temporal, temporo-occipital, temporo-occipital. ¿Qué es Ese este que sería el sería? inferior. Ajá, el inferior. Este que sería. Porque se ve abajo El, también. este de acá sería Temporal. parte del inferior y el lateral. Este de acá es el medio, Medio. perdón, y este es el Su- inferior. ah, Tienes razón. superior. Este es el Superior. superior, Ok. este es el Medio, medio y este es el inferior. inferior. Pero este es el lateral. Solo que no se divide mucho, no se Ni subdivide distingue. de manera adecuada, porque está junto. Mm. Este es el medial y este es el paripocámpico. Este es el lateral. Este de acá pequeño, este es el inferior, que está unido con el lateral. Lateral. Este es el medial y este es el superior. Superior. Sí, tienen razón. Y en esta zona de aquí, chicos, justo a este nivel, va a unirse con el supramarginal, el temporal superior. Y el medio va a unirse con el angular. El medio va a unirse con el angular. Eso es importante. Y hasta este punto, a este nivel, justo en la cisura de Silvio, donde se tiene que realizar el corte para ver el sistema límbico, se tiene el espacio de Heinrich, ¿no? En el cual tenemos tres áreas: el área 41, 42 22. y 22. Y el área 22 está muy asociado al área Wernicke. 39 o supramarginal y al área 40 o de o angular. Ujú. Toda esta zona es Wernicke. Toda esta zona es Wernicke. Y 41 y 42 es la zona aurítica. Pero tiene que relacionarse con la comprensión para que pueda dirigirse hacia Wernicke. Por eso es de que hay una. Si a ustedes le preguntan cuáles son las áreas de Wernicke, 39, 40 y 22. 22. no se olviden del 22. ¿Ya? Entonces hasta ahí ya lo tenemos toda esta zona. También la parte temporal. Aquí está la muesca de Notch, aquí está la 37 que es del reconocimiento de los rostros. Aquí tenemos en esta zona después de la muesca de Notch tenemos el post central y en esta parte inferior tenemos el área 43 sobre el busto, por si acaso. Después tenemos en esta zona la zona paripocámpica, que si nosotros lo vemos bajo este punto, ¿dónde estaría el uncus? La parte anterior del. Anterior y sería el medial. uncus, ¿no? Este sería parte del uncus. Y esta zona de acá, toda esta zona de aquí sería el surco colateral. Pero en esta área entorrinal, porque este es el área entorrinal, este sería el surco rinal, hasta aquí. Y después el surco colateral. Este es el área entorrinal y esta zona es el uncus. El uncus es el área 34 y aquí está el área 28. Doctor, ¿puede volver a sonar el uncus? Este es el uncus, solo que está cortado, ¿no? Solo que está cortado. Y el área entorrinal es esta zona de acá, ¿no? Si lo vemos bajo este punto, aquí se ve de mejor manera. ¿Cuál sería el uncus? En este punto. Es Acá justo lo tenemos que suele ser. el istmo, acá tenemos el paripocámpico, que es toda esta zona, pero este punto de aquí, esta zona de aquí, es parte de Entorrinal. la zona entorrinal, ¿no? Esta zona de acá que está cortada es la parte, ¿cómo se llamaría esta zona de acá? ¿Qué sería esta zona?
Temporal, parte occipital, temporal, lateral. pero del lóbulo temporal inferior. ¿No es así? Y este punto de acá es el uncus. Y este de acá es el área entorrina. 34, 28. Y esta zona de acá, este es el surco renal. Toda esta zona de acá, surco renal. Hasta aquí. De ahí hacemos el surco colateral. Y esta zona de aquí es el surco temporo occipital. Aquí está el temporo occipital medial, aquí está el temporo occipital lateral, ¿no? Que solo se ve en la parte inferior porque en esta zona se ve el temporal inferior, superior y superior, perdón, medio e inferior. Y aquí por eso les dije, este no es la cisura de Silvio, la cisura de Silvio es esta zona. ¿Ok? Eso es importante. Y entonces en esta área también encontramos algo importante que se puede ver en esta zona. ¿Qué es esta zona? Esta zona. Occipital, el área Ok. visual. Toda esta zona de acá es el área frontal interna. Aquí tenemos, este de aquí tiene que ser el paracentral, aquí está el marginal. Esta zona de aquí, este es el paraoccipital interno, aquí está el cuadrado, la precuña, aquí está el triángulo, se nota bonito, ¿no? El triángulo o la cuña, y este es el surco calcarino o calcáneo interno. Y esta zona es el lóbulo del Língula. lóbulo del oído, que algunos autores dicen que forma parte del sistema límbico. Forma parte del sistema límbico. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ok? Entonces aquí está el parahipocámpico, temporo occipital medial, temporo occipital lateral. ¿Ok? Eso es lo principal. ¿Qué más? Aquí está el giro del cíngulo. Aquí está el surco Pericalloso. del cuerpo calloso y este es el surco Singular. singular. En esta zona tenemos nosotros 25, 24 y 23. ¿Y para qué sirven estas áreas? Algo relacionado con el... No es masoquismo, es que no sé cómo No, decirlo. es del dolor. Dolor. ¿Hasta qué punto uno puede Ya, resistir dolor. para sentir algo bueno? ¿No? Es como decir, uno puede resistir el dolor hasta cierta parte, ¿no? Una tolerancia. Y que en algunos casos puede sentir hasta gusto, pero llega un punto en donde ello puede generar un dolor o malestar. Por eso se hace singulectomías en pacientes que tienen un dolor intenso que no sabemos el por qué. Se extrae todo el cíngulo para eliminar el dolor. Y si no se puede realizar, o sea, si a pesar de ello continúa el dolor, se tiene que hacer una rizosectomía. ¿Qué es rizosectomía? Eliminar las vías del dolor en la médula espinal. ¿Y cuál sería la vía de dolor en la médula espinal? Gelatinoso de Rolando. En el asta posterior, área termoalgésica. Es decir, Lateral. la lámina o la parte espinotalámica también, sí, pero principalmente en el asta Lamentos. posterior, donde se encuentra la lámina 1, ¿cómo se llama el núcleo? De Waldeyer. No. Por eso Margen de Waldeyer. Waldeyer. Y el Gelatinoso de el Rolando. gelatinoso de Luigi Rolando, semilunar, pero su cara, su porción medial o lateral. ¿Lateral es del gusto o está con el tacto grueso? ¿Cuál sería, chicos? Porque esa es la resectomía. Allí está el problema, porque es una vía del dolor termoalgésico, ¿no? Entonces cualquiera de esos dos puntos pueden generar ese tipo de inconvenientes, ¿ok? Ahora, en esta zona pequeñito está el 9, 10, 11 y 12. Si nosotros nos vamos hacia este punto, y aquí está lo que es el signo omega, esta zona de aquí es el 4, 6 y 8. 6 y 8 siempre están en el giro frontal medio, superior con medio, superior con medio. ¿Ya? El 6 es la motora Secundaria. secundaria o premotora. Y la 8 es la
Asociativo. Motora suplementaria para la parte Ah, no, ocular. sí. ¿Dónde No, pues. está la función del cerebelo? ¿Dónde está la función para el cerebelo? Eso es importante que tengan que saberlo. ¿Ya? Entonces hasta ahí creo que hemos visto la mayoría de las áreas. Aquí está el 17, 18 y 19. 17 es primaria, 18 y 19 es secundaria, no se olviden por favor. Otra área que me estoy olvidando, le hemos dicho. Sí. En el giro parietal superior es el área 5 y 7, que es la sensitiva o somatestésica secundaria. Secundaria, sí. Secundaria, ¿no? Si la primaria llega la sensibilidad, la secundaria Sí. lo regula. No. Para eso sirve. ¿Ok? Y lo que son cuando veamos la siguiente clase, los lóbulos o los lobulillos de asociación, o los giros de asociación, vamos a ver que hay tres principales que se van a interrelacionar. Por eso que son de asociación. ¿Ya? Esto lo vas a guardar porque si no se va a volver negro. Ok, entonces ya hemos terminado la mayoría de los lóbulos. Ahora, en el caso de la ínsula, chicos, se tiene tres, ¿no? Uno que está asociado con lo que es el opérculo frontal o anterior, el superior o parietal y el inferior o temporal. En esta zona, tanto el anterior como el inferior tiene un ángulo y ese ángulo se llama limen insular, que forma parte del área Olfatorio primario. olfatoria, junto con el área entorrinal y el únculo. Y aquí está un surco que va a dividir, que es un surco Central. diagonal. ¿No? Es un surco diagonal. ¿Cómo se llama este surco diagonal? Central. Central, el surco central, que lo va a dividir en una porción posterior y una porción anterior. Pero si se dan cuenta es como si fueran islas. Entonces ustedes me van a buscar en su casa porque nadie me dijo cuál es la función del lóbulo de la ínsula. Aparte de la función olfatoria, que es lo pequeñito, ¿cuál sería la función de la parte más amplia? ¿No? Tienen que saberlo, porque sabemos de la parte límbica, sí, parte de las emociones, planificación, trabajo, inclusive parte olfatoria, pero el sistema límbico insular, ¿a qué está relacionado? Del central ya sabemos, parte motora y sensitiva, ¿no? Motora principalmente de los miembros inferiores, sensitiva principalmente del área genital, ¿no? Porque aquí tenemos el surco marginal y aquí tenemos el surco paracentral, ¿no? Aquí está la precunia, cuadrada, ¿no? Cuadrilátera, triangular que se nota muy bien, ¿no? O la cuña propiamente dicho, ¿no? Y aquí está la cisura calcarina o calcánea, ¿no? Aquí está la língula, lóbulo de la língula, ¿no? Y ¿qué más? Aquí tenemos el retroesplénico, la parte del esplenio, la parte de la rodilla, aquí está el pico, y aquí está, esta zona de acá es 25, 24 y 23, ¿no es así? Y aquí en este punto tenemos el área septal, porque es como un septo, el área septal, que es el área 23, ¿no? Ahora en esta zona, ¿qué tenemos? Esta de acá sería la lámina terminal, ¿no? Este punto que ven ustedes sería la Comisura anterior. ¿no? Aquí tenemos parte del quiasma óptico y la pregunta del examen, el área Supraquiasmático. preóptico, ¿no? Paraventricular mucho más superior y supraóptico. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿cómo se llama esta zona? Cuerpo modular. ¿Es el cuerpo modular? Sí. Porque aquí está la hipófisis. Y en esta zona del cuerpo modular, todo lo que se estaba queriendo diseccionar es el tracto mamilo-talámico, ¿no? Que está relacionado para la división de lo que es un hipotálamo anterior, posterior, medial, hacia adentro y lateral. Doctor, también podría decir de que ese tracto podría dividir los núcleos del cuerpo momilar. Claro, porque los núcleos del cuerpo mamilar en realidad es la parte interna que es el núcleo mamilar propiamente dicho, ¿no?
Sí podría ser, ¿no? Porque son tres áreas nucleares. Una, el área nuclear supraquiasmática, la área nuclear mamilar y la área nuclear Posterior. posterior. Pero me refiero, digamos, al cuerpo mamilar como tal, como tiene dos núcleos, uno medial y otro lateral. Ah, lo puede dividir. ¿Y del medio también? Lo puede dividir. Porque después tenemos el subtalámico, pero es un poco más inferior. Pero que quizás no se pueda ver al 100%. Donde tenemos el núcleo de el subtálamo. ¿Cuál es el núcleo? De Luis. Ah, Luis. No, Me van a estudiar para la siguiente clase. Porque se ve del anterior examen, inclusive. ¿Ya? Entonces, ya hemos terminado, chicos. gracias, doctor.